es Romanos 8:14, como dice el pastor, ya no lo sabemos de tanto que lo repetimos. Sin embargo, pues vamos a colocarlo también en la pantalla, Romanos 8:14, y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y basado en ese, nos vamos a desprender entonces en el mensaje de esta tarde. Primero y empezando, si decimos, soy guiado por el Espíritu de Dios, sí, de una vez. Porque si no fuéramos guiados por el Espíritu de Dios, no estuviéramos aquí. El Señor mismo no nos hubiese traído, porque muchas veces lo decimos, y lo decimos casi a la ligera. Dios te ha traído aquí, no es casualidad que estés en este lugar. Sí, es que no es casualidad que estés en el lugar, en el templo, en la casa de Dios. Para Dios eso no es casualidad, Dios no improvisa. Todo lo tiene en sus manos, nada se le escapa de sus planes, absolutamente nada. Y cuando el Señor en nosotros ha puesto su Santo Espíritu, pues es el Espíritu Santo que nos mueve, nos trae, nos guía, ¿sí? Entonces, como premisa es, si no fuéramos guiados por el Espíritu Santo, no estuviéramos aquí. Ahora, vamos a basar esto en la guianza del Espíritu Santo que me lleva hacia una adoración verdadera ante el Señor. Así como lo hablábamos, o lo hablaba el pastor también en Juan 4. No sé si recuerdan el mensaje, que es cuando hablaba de la mujer samaritana, que fue por el cántaro con agua y demás. Y hablaban acerca de la adoración. Señor, ¿dónde puedo adorar? En este monte, en este monte. No, ustedes adoran lo que no saben, etc. El mensaje ya lo vimos, ¿cierto? Entonces vamos a tomar desde ahí. Hoy vamos a compartir algo, como les dije, esto es espejo, la espada es de doble filo. Entonces somos edificados todos, ¿amén? Por la palabra del Señor. 4 formas de adoración inaceptables ante el Señor. Aprendemos que el Espíritu Santo nos lleva, nos guía. El Espíritu Santo es quien nos enseña a adorar al Señor. Lo hemos venido aprendiendo cada domingo. Hoy vamos a ver 4 formas de adoración que para el Señor son inaceptables. Muchas veces nosotros queremos tener estrategias, trucos, cosas de, bueno, al Señor le gusta que uno lo adore de esta forma, es que si no lo hago de esta manera a Dios no le gusta. Bueno, vamos a la Biblia a ver qué nos dice la palabra. Muchas veces somos muy marcas de quiero hacer, debo hacer, al Señor le gusta así, pero no, muchas veces el Señor quiere que nos rindamos, que nos postremos, que adoremos, como hay momentos donde el Señor quiere que dancemos, que gritemos, que alabemos, ¿sí? Entonces el Señor en su Espíritu Santo nos da la libertad de adorarlo conforme Él quiere que le adoremos, con lo que nos ha revelado en su palabra. Entonces, como primer punto, son 4. Primero, adoración a dioses falsos. Entonces vamos a iniciar leyendo, Shekinah nos ayuda, con Gálatas capítulo 5, versículo 16. Si tenemos ahí el texto, si tenemos la Biblia también, ya sea física o en un dispositivo, vamos a ubicarnos en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16 dice: ya lo tengamos, decimos amén. Listo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Sigo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esto, en el sentido de los 2 primeros textos que hablamos, no estar bajo el empuje que nos da la carne de vivir, de querer hacer las cosas bajo esas tentaciones de la carne. Y con tentaciones no me refiero al pecado en sí como tal, sino aquello que nos refleja la carne, una tentación de quedarse dormido un domingo, de hacer locha, como dicen acá en esta parte de la región. Nosotros decimos siesta, hacer siesta después de un trabajo, que a veces se trabaja un domingo en la tarde y pues uno querer pues dormir, descansar un rato, ¿no?
Pero también sabemos si el Espíritu Santo nos recuerda, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces nos mantenemos dentro de lo que es el propósito de Dios para venir a adorarle. Ahora, como primer punto tenemos que al Señor no le gusta y es inaceptable una adoración a dioses falsos. Nos basamos o nos apoyamos en el texto donde está en Isaías capítulo 48. La Biblia dice que Dios dice: no cederé mi gloria a ningún otro. ¿Sí? El Señor no comparte su gloria con nadie más. ¿Sí? En Éxodo 34 el Señor también está hablando y está reflejando también los mandamientos, y le dice que no adoren a ningún otro Dios, no adoren a ningún ídolo, ¿sí? Porque tu Dios es Dios celoso, su nombre es Dios celoso, dice la palabra en Éxodo 34. En Romanos 1 dice que los ídolos o los dioses falsos no son sino solo ídolos, y muchas veces son cosas materiales. Y quiero que miremos, Sheki, me ayudas por favor con este texto, Job 31, 24 al 28. Job capítulo 31, versículo 24. Así es, Job 31, versículo 24 al 28, basándonos en que no son solo ídolos, sino que también puede ser cosas materiales. Desde el 24 dice: si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Muchos de nosotros sabemos que culturas en algunos lugares del mundo y culturas que nos antecedían a nosotros, pues adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, tenían nombre para el dios mar, para el dios río, algunos le dicen la Pachamama, la madre tierra, ¿sí? que provee, no, puede ponerle el nombre que quiera, pero la tierra y toda la creación es del único Dios verdadero. Amén. ¿Sí? No le podemos pedir a nadie más, por mucho que uno diga, no sé, solecito o a la luna, no sé, ponerle el nombre que quiera, que le ponían las otras culturas. Solo Dios tiene el poder de dar, y con Job también lo aprendíamos con el contexto de quitar. Jehová dio, Jehová quitó. A Dios, a nuestro Dios sea la gloria por siempre. Entonces, al Señor y solo al Señor adoraremos. Los ídolos no son simplemente lo que siempre hablamos de tener una estatua, de tener una escultura, de tener un rosario, de tener un medallón, unas manillitas que se colocan aquí que tiene a veces una oración como un rosario allí. No, muchas veces son cosas materiales, o muchas veces es una persona. Hay iglesias donde se exalta mucho al pastor, ¿sí? Se tiene por ídolo, y las personas inocentes pueden pasar por eso. Porque en Risa un día comentábamos con el pastor Carlos la canción del Salmo 23. En muchas iglesias, por caer en eso lastimosamente, y que no me gustaría hablarlo, casi que se tendería a cantar: el pastor es mi Señor, nada me faltará. Porque es todo lo que diga el pastor. El pastor es un regalo de Dios para la iglesia. Y oramos, y nosotros como iglesia deberíamos estar orando por nuestro pastor en cada momento. Recuerden lo que también siempre hemos hablado. Aquí en la iglesia, el Señor dejó encargado al pastor. Es el regalo de Dios para la iglesia que cuida las ovejas. Y si la cabeza y su familia está bien, pues el rebaño está bien. ¿Sí? Entonces oramos por nuestro pastor, lo bendecimos. Pero así como hemos aprendido de nuestro pastor, que es un hombre humilde y siempre nos ha mostrado que todos somos humanos y tenemos labores diferentes, y nos ha enseñado a siempre fijarnos en la palabra de Dios. Y gloria a Dios por nuestro pastor, pero alabamos a Dios, que es el que nos da ese privilegio y esa misericordia de tener un pastor que nos enseña en la palabra. Continuamos. Ahora, hay algo
miremos la imagen del catecismo chiquina que te compartí. Una vez el pastor compartió sobre el catecismo de Westminster, hoy les comparto también el de Heidelberg, y tiene en el número 96, dice, ¿qué requiere Dios en el segundo mandamiento? Los catecismos son algo que se imaginen como un escrito donde teníamos ciertas preguntas, o el pueblo tenía ciertas preguntas, y pues si me inquietaba algo, pues simplemente iba al catecismo de lo que cree la iglesia cristiana, y nos poníamos al tanto todos, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Porque, no, yo creo es esto, no, yo creo es otro, eso no lo creo, sí, pero tenemos que mirar lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos debe unir, más no dividir. El catecismo de Heidelberg en el 96 dice, ¿qué requiere Dios en el segundo mandamiento? Que de ningún modo representemos a Dios a través de imágenes, ni lo adoremos de manera alguna que no sea la que Él ha ordenado en su palabra. El 97 dice, entonces no se debe hacer ninguna imagen. Dios no puede ni debe ser representado en forma alguna. Nadie ha visto a Dios. Solo cuando Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero aún así, ni siquiera el Señor Jesús nos dio esa potestad o ese permiso de representarlo a Él. No lo vemos en ninguna parte de la palabra. Sin embargo, a pesar de que las criaturas sí pueden ser representadas, Dios prohíbe hacer o poseer cualquier semejanza de ellas para adorarlas o para servir a Dios a través de ellas. Está rotundamente prohibido. Yo no entiendo por qué es difícil a veces entender esa parte con el texto. O sea, y ustedes saben a qué me refiero. O sea, si ustedes hablan con las personas que, digamos, creen en eso, ¿por qué no lo leen en la palabra? En Éxodo desde el 30 en adelante lo podemos ver, en Génesis también lo podemos ver, ¿sí? Más adelante cuando Pablo lo habla a través a los romanos también lo dice acerca de los ídolos, en el 98. Pero no se podrían tolerar las imágenes en las iglesias como fueran libros para enseñar a los ignorantes, como por ejemplo yo tengo una imagen, entonces miren, así falleció el Señor, así nosotros lo recordamos, a este Señor adoramos. No tenemos esa autoridad de hacerlo. No, pues no debemos pretender ser más sabios que Dios, que no desea que su pueblo sea instruido a través de imágenes mudas, sino mediante la predicación viva de su palabra. A nosotros se nos mandó predicar la palabra de Dios, Mateo 28, 19, más no a formar imágenes. Algunos dicen, ok, pero hay un texto en la palabra que dice, y el Señor dijo al pueblo de Israel, erijan una serpiente y levántenla, y cada vez que sean picados en el desierto, miren la serpiente y serán curados. Eso está en la palabra. Sí, entonces dicen, ¿sí ve? El Señor dijo que hicieran una estatua. ¿De qué? De serpiente, y que miráramos la serpiente, ¿y qué pasaría? Seríamos sanados. Sí, pero pasa versículos más adelante, y el Señor dice, destruyan esa estatua. ¿Sí? ¿Por qué? Dice ahí, porque el pueblo ha caído en idolatría. Entonces, esa estatua erigida hacia arriba es en representación a Cristo, tipología de Cristo. Más adelante en el Nuevo Testamento dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así será levantado también el Hijo del Hombre. ¿Sí? Parafraseando lo que está en el Nuevo Testamento. Entonces, no hay texto que respalde el tener una imagen o tener, no sé, algo que represente a Dios. De hecho, el Señor, es una ofensa para el Señor tratar de dibujar, imagínense a alguien tan hermoso como Dios, tratar de hacerlo en una estatua. Por muy lindo que quede la estatua, es una ofensa para el Dios Santo, Todopoderoso, que es hermoso como ningún otro. ¿Sí? Y nosotros tratar de representarlo. O como mucha gente dice, el cuadro que tienes de Marco Antonio Solís en la casa, ¿sí? Que es, pues tratan de representar a Jesús, pero sabemos que Jesús no era así. Y muchos dicen, no, ese es Marco Antonio Solís, porque se parece, porque tiene el pelo. Sí, entonces no tenemos la autorización de parte de nuestro Señor para tener estatuas, imágenes y demás. Amén. Y adorar solamente a Dios. De hecho, el Señor siempre se ha mostrado como un Dios invisible a nuestros ojos,
pero visible en obras, en misericordia, en justicia. Entonces nosotros a ese Dios invisible es que debemos adorar, porque no es por vista, sino por fe. Amén. Segundo punto, la adoración al Dios verdadero, pero en forma errónea. Yo puedo adorar a Dios en una forma que Dios no ha pedido. Por ejemplo, en Éxodo, tocando todavía el punto de Éxodo, cuando Moisés sube al monte y el Señor le dice, baja, porque tu pueblo se ha corrompido. Que hicieron una estatua, incluso, vamos a eso. Vamos ahí para que lo leamos tal cual. Éxodo 32:7, por favor. Éxodo 32, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Avanzamos. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto es, o sea, los sacaste de Egipto, vengo mostrándole cosas en el camino y ya pronto en un momentico te fuiste y se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y lo han ofrecido, le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel, miren, ese es el punto, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Como yo no puedo ver a Dios, tengo que buscar la forma de mirar cómo adorar a ese Dios invisible, pero si Dios se ha mostrado todo el tiempo, ¿a cuántas veces Dios en nuestra vida no se ha manifestado? Y nosotros oramos y decimos, uy, el Señor respondió mi oración, yo estaba enfermo y el Señor me sanó, mire que yo oré por tal cosa, por tal trabajo, por tal provisión, y el Señor respondió. Y el Señor no apareció y dijo, mira, te voy a cumplir. No, el Señor obra de forma invisible y de forma invisible nosotros levantamos nuestros ojos a los cielos, ¿sí? Arriba de los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nosotros levantamos la vista, así como el pueblo de Israel lo podía hacer. Ahora, este pueblo de Israel, representado aquí en la Biblia, muchas veces somos nosotros. El pueblo, por un momento, Moisés se le fue. Entonces, cuando yo me desprendo un poco de lo que es mi casa, mi iglesia, mi escuela bíblica, que es cada domingo, sí o sí me voy inclinando más hacia el pecado. El cristiano que no quiera caer no debe andar por lugares resbalosos. Entonces yo tengo que estar en el camino que el Señor me dejó. Hay caminos a diestra y siniestra. Yo tengo que estar en el camino que Dios me dejó. ¿Y cuál es el camino o quién es el camino? Jesús. El camino, la verdad y la vida. Ahí tengo que permanecer, no me puedo mover. Y si Dios en su palabra me dice que debo ser adorado de esta forma, pues yo lo hago de la forma de Dios. Y estando en comunión en mi iglesia con mis hermanos, es donde puedo hacer esa adoración genuina, porque en la iglesia es donde aprendo cómo adorar a Dios. Más adelante, bueno, hay otra cosa también aquí, un punto que quiero resaltar. La adoración errónea no es simplemente, tampoco no es simplemente un escultor que hace la escultura, que hace una pintura, que hace una imagen de Dios. Muchas veces esa idolatría o esa falsa adoración la hacemos en nuestra mente. Cuando imaginamos cómo es Dios, cuando queremos darle forma. Hace muchos años alguien decía que Dios era un señor, un viejito barbón, sentado en un trono arriba en el cielo. Pues no. Si la Biblia dice que el Señor es anciano de días, no se refiere a ese anciano, sino que es el Señor eterno y que los días no le afectan a Él, porque el Señor está por encima del tiempo, encima del espacio. Él es la creación, Él es quien creó, Él es la fuente, no es un ser creado, no lo cobija el tiempo. Entonces debemos también ser cuidadosos con eso. Sabemos que muchas veces no lo hacemos con intención y el Señor conoce nuestro corazón. Y el Señor no nos va, si estás pensando mal, ahí va el rayo. No, el Señor conoce nuestro corazón, pero también como la intención de nuestro corazón es adorar al Señor, debemos hacerlo conforme a su palabra. Estar dispuestos a adorar. Segundo ejemplo de esta adoración al Dios verdadero, pero en forma errónea.
Saúl. El Señor le dice, le da la orden a través de Samuel, ve y acaba con ese pueblo, mátalos a todos. El Señor ya le había dado el plan como tal. ¿Y qué hace Saúl? Va, deja vivo al rey, deja vivo el ganado, porque ese ganado yo lo puedo ofrecer a Dios. Claro, yo puedo llevarlo y lo ofrezco. No, la instrucción directa y exacta y en español, para que no fuera decirnos que no te entendí, Señor, fue: destruye todo. Enemigos del Señor, destrúyelo todo. Y el Señor sabe cómo hacía todo el plan, porque vimos muchas veces cuando el pueblo perdonaba a otro pueblo, y ese pueblo venía y atacaba al pueblo de Israel. El Señor todo lo sabe, es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces el Señor sabe y da órdenes por eso, ¿sí? Pero Saúl decide que no. Cuando Saúl viene y regresa al pueblo, entonces pasa lo que encontramos ahora en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Ese primer libro de Samuel nos relata, ya viene Samuel a buscar a Saúl, porque claro, ya viene de haber hecho la labor que Dios le mandó. Entonces, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 12, dice, bueno, si me permiten, con el permiso de ustedes, lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Capítulo 12 dice: a la mañana siguiente, temprano, Samuel fue a ver a Saúl, pero se encontró con que Saúl había salido de Carmel para hacerse un monumento en honor a sí mismo. Va a ir a varios lugares y al final irá a Gilgal, le dijo el pueblo. Eso se lo estaban comentando a Samuel, que se despertó temprano a buscar a Saúl y no lo encontró. Así que Samuel fue donde estaba Saúl y lo encontró ofreciendo de lo que había tomado de los amalecitas, un sacrificio que debe quemarse completamente al Señor. Entonces Samuel se acercó a Saúl y este lo saludó así: el Señor te bendiga. Obedecí los mandamientos del Señor, obedecí lo que el Señor me dijo. Y ahí la historia ustedes se la saben. Y ese balido que escuchó, ese sonido de animales que escuchó, ¿qué es, Saúl? ¿Sí? Entonces ese contexto ya ustedes lo conocen. Sin embargo, lo que llama la atención para la enseñanza de hoy es Saúl, después de haber tomado eso y para ir a adorar a Dios, dice la palabra, se erigió un monumento en honor a sí mismo. ¿Sí? En la Reina Valera también está: Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Se levantó a sí mismo y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal y fue a hacer el sacrificio. ¿Recuerdan quién tenía que hacer ese sacrificio? El sacerdote, que en este caso era Samuel, no Saúl. Era el rey, tenía que encargarse de eso. Siguiente, en Isaías 29, capítulo 3, este texto nos lo sabemos, pero vamos a ir a él. Isaías capítulo 29, versículo 13, dice: el Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí, y el culto que me rinde, ¿qué dice? ¿Recuerdan cuando al principio les dije, muchas veces creemos tener la estructura? Hay la estructura de cómo se adora a Dios. Hay venga, yo le enseño cómo es el modelo de adorador o de adoración. No, yo tengo que ir a la Biblia con humildad, ¿sí? Algo que a mí me alegra ver aquí es cuando todos ministramos, todos adoramos, ¿sí? Cuando nos salimos del puesto, cuando adoramos, cuando la hermana Belkisa ya adora y levanta, y tenemos esa libertad en el Espíritu Santo, ¿sí? Que podemos adorar al Señor, y si el Señor pues me quebranta y siento que debo llorar, pues me derramo delante del Señor como ese perfume de nardo puro. Y si tengo que adorar y si tengo que levantar mi voz, pero lo levanto. Este es el momento, o esa es la vida que tengo para practicar cuando esté allá, ¿sí? Cuando esté con Él. Si no puedo darlo aquí, ¿cómo voy a adorar cuando esté arriba con el Señor? ¿Qué voy a decir si aquí no lo he hecho? Si aquí es donde debo ser cristiano. Pero
Cuando yo creo tener la estructura y creo que ya sé cómo se hace, ahí es donde peco. Miren, una anécdota que alguien contaba era que él iban en un avión y creo que se lo he comentado a algunos cuando estábamos en las reuniones allá en enseñanza. Él decía, me sentía miedo porque nunca había volado en un avión. Entonces la persona que llevaba al lado un hermano de la iglesia me dijo, ora, ven, tomemos de la mano y oremos para que el Señor, ahora que esté arriba y calme esa turbulencia, que son normales, pero hay personas que estando en el avión se atemorizan, oremos para que el Señor calme la turbulencia. Entonces, claro, Señor, oramos, Señor, por tu palabra, por favor, toma el control, calma esa tormenta. En el nombre de Jesús oramos, amén. Y la tormenta se calmó. Llegaron al lugar, el hermano se quedó y vino el hermano que sentía temor, tomó el avión de nuevo, pero cuando ya venía de regreso y pasa la turbulencia, el hermano lo que dice, oro, declaro y decreto que esa turbulencia se detiene y yo confío en que esto se va a detener y que la turbulencia se va a acabar. Y la turbulencia siguió. Entonces, la persona que iba al lado, que también era de la iglesia, no el hermano que le había enseñado a orar, sino otra persona, le dijo, espera, ¿por qué estás orando así? Si al principio a nosotros nos enseñaron, oramos a Dios. ¿Por qué si antes te dijeron, ora a Dios, ahora lo estás haciendo por tus propias fuerzas? ¿Qué cambió? Si el mismo Dios que te ayudó de ida, es el Dios que te va a ayudar de vuelta. ¿Por qué cambias la oración? Ahora, en Dios tenemos la autoridad para decir, proclamar su palabra, proclamar sus promesas. Pero no debo olvidarme que es Dios el que lo hace. Si yo puedo decir, Espíritu Santo, ayúdame, te ruego que me ayudes, no es la forma de decirlo como, Señor, hazlo, Espíritu Santo, ahora, ya, ahora mismo, no, es que Él es el Señor, yo soy el siervo del Señor. Entonces yo le pido a Él y Él en esa misericordia me permite pedir lo que yo quiera de acuerdo a su voluntad. Porque si estoy en su voluntad, en sus mandamientos, dice Juan, pedid lo que quiera y se os será dado, cuando el Señor está hablando acerca de la vida, ¿sí? Entonces, yo no puedo memorizar una forma de adorar a Dios y decir, es que a Dios se debe adorar de esta forma. Vean, yo lo tengo aquí escrito, esta es la fórmula exacta para adorar a Dios. No, el Espíritu Santo nos mueve como Él quiere. Nosotros no tenemos esa autoridad, yo no tengo más poder que el Espíritu Santo. De hecho, hemos aprendido aquí que el Espíritu Santo se opone a mis decisiones, se opone a lo que yo quiero hacer, que Dios no me ha mandado a hacer. Pero es que los que están en Dios, ¿sí? Cuando estamos en Jesús, es que somos verdaderamente libres. ¿Y cómo somos verdaderamente libres? Por la palabra, ¿sí? Por la palabra somos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Pues de estar errados, de tener ese conocimiento que creemos que es, pero no, son cosas inventadas por hombres, aprendidas de memoria. Pero ¿qué dice el Señor? Su corazón está lejos de mí. Tercer punto. El tercer punto de las adoraciones que el Señor, o son inaceptables para el Señor, es adoración al Dios verdadero según el concepto personal. Yo creo que es así. Yo creo que a Dios le gustaría que yo venga de esta forma. Yo creo que a Dios le gustaría si yo canto esta canción, porque no, al fin y al cabo es cristiana, ¿no? Como decían hace un tiempo en la costa por la canción que compuso el Joe Arroyo de a mi Dios todo le debo. Pero es que menciona a Dios, o sea que es cristiana. Sí, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿cierto? Entonces, claro, yo no puedo llamar a lo bueno malo, pero tampoco puedo llamar a lo malo bueno. Todo depende de qué fuente provenga. Yo no puedo decir, esta canción es cristiana, si la fuente que la compuso no tiene una vida ordenada delante de Dios. Sí, es que la canción es muy bonita, es que la cantó, voy a poner un ejemplo aquí drástico, la cantó Diomedes Díaz, una canción cristiana. Sí, pero ¿cómo es el carácter de Diomedes Díaz, el comportamiento? Está relacionado con lo que la Biblia me está diciendo que debo tener, que debo comportarme como hijo de Dios, como ser guiado por el Espíritu Santo. No. Entonces,
Lo que yo escucho, lo que yo recibo es lo que me alimenta. Y yo no puedo entonces decir que es algo bueno si la fuente no es buena, si no proviene de una buena fuente, como dice la palabra, de una misma fuente. No salen dos aguas, ¿sí? Que es paráfrasis, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir que al Señor le gusta que le adore porque pues es para el Señor. O sea, no te prepares para tocar el piano, Mike, porque pues, es para el Señor y el Señor sabe. No, porque el Señor sabe y porque es para el Señor es que yo me preparo, es que busco ser bueno, es que busco aprender, ¿sí? Para que las hermanas que canten conmigo tengan un buen acompañamiento en el piano y yo ser buen hermano, un buen compañero de ministerio y así sirvo a mi Señor de la mejor manera. No, es que es para Dios, no es que hago eso sí porque es para Dios. No, si es para Dios, a Dios yo le doy lo mejor, ¿sí? Vamos a leer lo que dice Hechos, capítulo 17, versículo 22. Hechos, capítulo 17, versículo 22 al 23. Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo: atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas esas palabras: a un Dios no. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. Y Pablo le anunció la palabra de Dios. Les enseñó la palabra, les enseñó lo que había recibido de Cristo. No imposiciones de Pablo, no esto es lo que yo creo que debe ser. No, todo lo que los apóstoles también enseñaban, Pablo lo enseñaba. Y miren la dirección del Espíritu Santo en Pablo, y es que Pablo no aprendió con los apóstoles. Si nosotros leemos las cartas que el apóstol Pablo escribió, no estaba junto con los apóstoles, no caminó con Cristo, ¿sí? Quienes de pronto hemos visto la serie de Chosen, los elegidos, vemos que en la historia no aparece Pablo, ¿sí? El Señor caminó con los discípulos, los discípulos decían: Señor, enséñanos a orar. Ok, mire, van a orar de esta forma, Padre. Entonces, no, Señor, ¿y cómo hacen? No, mire, las aves no tienen, las flores no tienen, pero aún el Señor, o sea, el Señor Jesús siempre les estaba enseñando. ¿Quién le enseñó a Pablo? Dice que él iba de camino, cayó postrado, quedó ciego. El Señor le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Sí? Entonces, cuando ya llega el profeta que le da sanidad a los ojos, el Señor ahora convierte a Saulo en Pablo y lo hace predicador. Y ahí sí, ¿quién enseñó? Pues el Espíritu Santo. Porque Pablo no estuvo en la academia por así decirlo, con el Señor Jesús. Entonces, eso fue lo que impartió. Pero el pueblo, según lo que vemos aquí, adoraban a un Dios que no conocían. Y nosotros, muchas veces, al inicio de nuestro caminar con Cristo, lo hicimos porque no conocíamos la palabra, porque éramos nuevos. Pero ahora que nosotros tenemos la posibilidad de leer la palabra del Señor, de estar en medio de una congregación y aprender, ahora no debemos caer en los mismos errores y debemos adorar a Dios como Dios quiere ser adorado, no en la forma en como yo creo que se debe adorar a Dios. Cuarta y última forma, la adoración al Dios verdadero, pero con una actitud equivocada. Yo puedo adorar a Dios, tener la intención de venir a la iglesia, pero venir obligado. Porque es que si el pastor me ve por la calle, hermano, ¿por qué no subió el domingo? Y uno, ahí viene el pastor, entonces uno se esconde porque le da pena porque no subió el domingo, ¿sí? O que de pronto, el pastor pasa y lo ve a uno en una actividad no relacionada con el cristianismo. Entonces, no, es que estoy aquí predicando en un bar. No, sí, claro, pastor, hay que evangelizar y utilizamos esta agua para, ¿sí? Yo puedo dar miles de excusas, pero muchas veces ni siquiera con el hecho de no subir, sino subo como siendo obligado, como, porque ya tengo la costumbre de subir, yo sé que los domingos subo, bueno, igual voy a ir, porque ¿qué se me quita? ¿Qué? No, yo tengo que adorar a Dios sabiendo que Dios es Dios verdadero, Dios es Dios justo,
Y Dios no le tiembla la mano cuando yo necesito algo. Señor, yo estoy enfermo, Señor, yo estoy, no sé, necesitado, Señor, yo esto, por favor ayúdame. Y el Señor me ayuda. Y el Señor no espera nada a cambio, porque Él sabe de antemano lo que nosotros podemos darle a Dios. Entonces ni siquiera puedo aportar nada a lo que el Señor me vaya a dar, porque para decir, Señor, yo te doy tanto y tú me das el milagro, lo que yo voy a dar no va a pagar esa inmensa obra que el Señor hace, sea sanidad, sea que un trabajo, sea que una provisión, lo que sea que pase por nuestra mente. Nosotros no tenemos cómo pagarle a Dios eso. No hay en nuestra capacidad para pagarle a Dios, pero aún así en nuestro corazón está. Nosotros le damos ofrendas a Dios, que es lo que el Señor ha ordenado para el sostenimiento del lugar, o cuando nosotros usamos de nuestros recursos para ayudar a alguien más, ¿sí? Que vemos una necesidad y lo hacemos todo en secreto, porque en secreto lo hacemos y en público el Señor lo recompensa, como dice su palabra. Entonces, aquí hay un punto importante y muy especial. La adoración al Dios verdadero, pero con una actitud equivocada. La adoración es dar, ¿sí? Yo vengo a la iglesia porque yo voy a darle a Dios. No espero que Dios me bendiga. Se supone como cristianos que yo no debo ir a la iglesia a buscar la bendición de Dios. Yo recibo la bendición de Dios porque voy a la iglesia. No sé si me hago entender. O sea, yo voy a la iglesia no condicionando a Dios. Yo voy a ir a la iglesia, pero me bendices, tú verás. No, porque yo voy con ese corazón humilde de servir a mi Señor y de adorarlo sin importar nada. Es que recibo esa bendición. ¿Por qué? Vengo a adorar y me paré, me ubiqué en el lugar donde está cayendo, que es en la casa del Señor. Pero no vengo condicionando a Dios, ¿sí? El Señor nos bendice porque Él quiere, porque somos sus hijos, porque nos escogió, nos lavó de donde estábamos. Imaginen, el Señor nos lavó, nos quitó la inmundicia y nos trajo y nos puso en el camino. Y aquí Él es el que nos ha permanecido, nos ha permitido permanecer. Porque si Dios no nos sujetara, ya no hubiésemos ido. Porque lo digo por experiencia propia, no sé ustedes, hermanos, pero hay momentos en los que he tenido una dificultad que siento que me ahoga, que siento que me mata por dentro. Y es algo que no es algo material por fuera que me cause daño, pero no sé si ustedes han pasado algún momento así, donde uno siente eso que le punza a uno el corazón adentro, y uno siente ese dolor, y uno simplemente quisiera irse y desaparecer, y todo lo que a uno se le pasa por la mente, irse lejos, y no sé qué. Pero el Señor nos sostiene, y su Espíritu Santo con ese amor nos sujeta, y no con lazos de crueldad, sino con lazos de amor. Nos sostiene, nos atrae, nos perdona, nos escucha, y nos sana y nos provee. Y aún si el Señor en su voluntad no nos provee, sigue siendo Dios y nos ama, ¿sí? Y eso es lo que a nosotros nos debería llenar, que Dios nos ama. Santiago, en Santiago 4 dice: ¿o creen que la escritura dice en vano, Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Dios nos ama. ¿Acaso ustedes creen que la Escritura dice eso en vano? Oh, Dios nos ama, y en eso debemos nosotros gloriarnos. Si en algo debemos gloriarnos, dice la palabra, que sea Dios, ¿sí? En que Dios me ama, no en orgullo, en egocentrismo de que Dios me escogió a mí y a ti no, sino es que aún de lo vil y menospreciado escogió Dios a mí. Yo estaba entre ellos, pero no sé por qué Dios me trajo aquí, y ahora sí sé por qué, lo voy a adorar, ¿sí? Y lo voy a adorar de la forma en como Él quiere ser adorado. ¿Cómo quiere ser adorado? Con canciones que estén bíblicamente centradas, que lo haga en la comunión de mis hermanos en la iglesia, que lo haga sinceramente, y que no lo haga simplemente un domingo como lo hacían los fariseos, que se paraban en la puerta y en las esquinas: Señor, aquí estoy y te adoro.
y yo ofrendo hasta el comino. No como ese que está ahí hasta tirado en el suelo, mira cómo está todo sucio. Yo sí, Señor, porque yo soy santo. Eso el Señor lo aborrece. Ese espíritu orgulloso, el Señor lo aborrece. Ese corazón altivo, el Señor lo baja. Mas el corazón humilde, el Señor lo recibe. Entonces, en eso deberíamos gozarnos. Y hay que tener algo en cuenta: no estamos solos. O sea, somos guiados por el Espíritu Santo a adorar de la forma correcta. Dios nos ama, pero también su Espíritu Santo está en nosotros, como dice Filipenses 3:3, que dice: pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. El contexto está hablando de la circuncisión. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, pues lo que adoramos por medio del Espíritu somos los verdaderos circuncisos. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, sino en nuestro Señor. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos capacita. Y si queremos hacer lo incorrecto, el Espíritu Santo se me opone y no me deja pasar. Y siempre me va a guiar. Todo esto es el cumplimiento del nuevo pacto, cuando el Señor Jesús, al momento que está con los testigos allí en Mateo, cuando Él ascendió, Él dice: no los dejaré huérfanos, les enviaré otro Consolador. ¿Sí? Y Él no hablará sino lo que oyere del Padre, ¿sí? Hablándonos acerca de la Trinidad. En Ezequiel capítulo 36 dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. El Señor mismo es quien nos permitirá estar en su camino, en su palabra, y no desviarnos. Ahora, también hay una parte en la palabra que dice: no contristen al Espíritu Santo. Y no porque yo sea más poderoso que el Espíritu Santo, sino porque muchas veces soy terco y el Señor me está guiando por un lugar y yo por este, y el Señor y el Espíritu Santo que se opone, y yo sigo. Pero entonces también lo aprendemos en una parte en la palabra donde dice: entonces el Señor los entregó a su propia concupiscencia, la concupiscencia de su carne, a su propio pecado, a lujuria, a adulterio. O sea, el Señor los entregó, no porque el Señor mismo los haya inducido, sino porque el Señor se opone a nuestra decisión de la carne, porque estamos en la carne, no como justificación, sino como realidad. Pero si ya nosotros, en nuestra actitud, está oponerme rotundamente a la palabra del Señor y a su santidad, ¿sí? Porque es que el Señor, en su Espíritu Santo, nos ha dado esa libertad en su soberanía de hacer lo que Él nos dice que hagamos. Sí tenemos libertad, pero Dios es soberano. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera, porque incluso la palabra dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero eso quiere decir que todo me es lícito, dice la palabra, ¿sí? Ahora, como cristiano, yo sé que no me conviene, porque tengo unos estatutos que seguir de acuerdo a la palabra, como dice el Señor Jesús allá hablando de la vid: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Si permanecen en mí y mis palabras en ustedes, les pueden pedir lo que os queráis. Entonces, la raíz de esto es que yo debo hacer lo que el Señor me está pidiendo que haga. ¿Que me voy a desviar? Sí, el Espíritu Santo me trae. Por eso el Señor Jesús es el buen pastor. Y cuando una oveja se sale del redil, pone el ¿cómo le llaman eso? ¿Cómo se llama el bastoncito que tiene el? La vara. Sí, vamos a ponerle la vara, porque la hoz es el que usa la imagen de la muerte que usan aquí en las películas. Entonces, con esa vara y el callado, trae, ¿sí? Y lo trae, ¿sí? Y si es necesario, le parte la patita.
Y no porque sea malo y lo va a castigar, sino que si la cabrita, si la oveja está siendo terca y se quiere ir, pues para evitar que se caiga al barranco o que sea devorada por otros animales, pues se le parte la patita. Y eso lo hace el pastor, ¿sí? ¿Para qué? Para el cuidado. Una vez eso se predicaba aquí, el pastor compartió acerca del cerco que el Señor nos ha puesto como pueblo de Dios. O sea, es que nosotros sabemos qué debemos y qué no debemos hacer. Tenemos deberes como hijos de Dios, ¿sí? No solamente derechos de, que el Señor me va a dar, es que pues todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, también tengo deberes, ¿sí? De orar por los enfermos, de visitar a los que están encarcelados, de proveer al necesitado, a la viuda, al desamparado. Esos son deberes que yo tengo y no puedo olvidarme simplemente porque los deberes hago así y los derechos hago así para recibir. No, debo cumplirlo y el Señor en su Espíritu Santo nos guía, porque así lo leímos ahorita en Ezequiel. Yo pondré mi espíritu en ustedes y haré que anden en mis estatutos por su Espíritu Santo. Y termino con esto. El Espíritu Santo nos capacita para caminar en el camino del Señor con gozo, liberándonos de la antigua esclavitud del pecado. Y ahora esto, el Espíritu no nos guía para que seamos independientes, para que vivamos con un espíritu libre dentro de la iglesia, porque yo puedo hacer lo que tengo libertad, porque eso no me aplica a mí. Como muchos decían, no, estoy en el nuevo pacto, eso no me aplica a mí, este versículo o esta palabra es para el hermano que estaba aquí al lado, o el hermano que no vino. Ay, lástima que no vino, porque esta palabra hubiese sido buenísima para él. No, la palabra era para mí. Para mí, si yo la escuché, era para mí. Dijimos al principio, en el Señor no hay casualidades. Dios todo lo tiene ordenado. Nada se escapa de su control, porque es todopoderoso, lo cantábamos hoy. Amén. Y gloria a Dios que nos dejó su Santo Espíritu, porque no hay lugar más seguro que estar tomado de su mano y que su Santo Espíritu nos permite estar a la mano de Dios. Amén. Oremos dándole gracias a Dios por esta palabra y gracias a Dios porque en su misericordia nos permite escucharla y que su Espíritu Santo, en esto confiamos, que nos ayudará a ponerla por obra. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has provisto para nosotros en nuestra necesidad, y no solamente en nuestra necesidad física, sino en nuestra necesidad espiritual, de conocer tu palabra, de saber, Señor, qué es lo que tú quieres para mí. Es que dejaste un manual para mí, y mi deber, mi tarea es leerlo, Señor. Tu Espíritu Santo, a quien ruego, a quien suplico, nos ayude, Señor, a leer tu palabra, a tener el hábito de buscarte, a tener el hábito, Señor, de adorarte, y no solamente un domingo que vengo a la iglesia, un miércoles que vengo a la iglesia, un viernes que vengo a la iglesia, Señor, sino adorarte en todo momento. Adorarte cuando aún el espacio, el momento no se presta para una adoración. Cuando creo que todo está acabado, poder adorarte, Señor. Darte una adoración verdadera, una adoración sincera. Porque ¿a quién voy a buscar en ese medio, en ese momento, sino solo a ti? Y siempre, Señor, siempre tú serás mi fortaleza, mi ayuda. Tu palabra dice que tú eres nuestro más seguro escondite, nuestro estandarte, nuestra fortaleza, Señor, quien nos guía. Padre, ayúdanos a que esta tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y que nosotros seamos buena tierra, como en tu parábola lo explicaba, Señor, y que nosotros pudiésemos dar buen fruto, y que por esos frutos es que nos conocerán. Entonces queremos, Señor, actuar, obrar como verdaderos cristianos. No queremos fallarte, Señor, porque tú todo lo ves. Nada se escapa de tu vista, nada se escapa de tu presencia, y nosotros estamos en eso, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas bien, recordar que tú nos ves todo el tiempo. Dice tu palabra que tus ojos no se apartan del justo. Te pedimos, Señor, ayúdanos a no fallarte. Es la oración sincera que hacemos en esta tarde.
y que cada vez que vengamos a la iglesia o que tengamos momentos o tiempos de adoración en la casa, lo hagamos como tú has permitido que lo hagamos de acuerdo a tu palabra. No nos permitas apoyarnos en nuestra propia opinión, porque muchas veces, Señor, vamos a fallar. Espíritu Santo, guíanos y gracias por no abandonarnos. Perdónanos cuando nos hemos opuesto, cuando hemos sido tercos, Señor, y hemos fallado. Perdónanos. No queremos entristecerte, no queremos contristarte, Espíritu Santo. Perdónanos y ayúdanos a hacer las cosas bien. Queremos ser buenos cristianos, queremos ser buenos hijos de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos que esta semana, Señor, sea de bendición. Rogamos a ti, Señor, que bendigas nuestra entrada y nuestra salida. Que por favor, Señor, bendigas nuestra vida, nuestra salud, Padre, y las personas que conocemos o nuestros familiares que estén pasando alguna necesidad, Señor, si en tu voluntad está, sean provistas esta semana. Sea provista, Señor, tu mano de sanidad por las personas que lo necesitan. Y permítenos, Señor, hacer el bien en todo momento y acordarnos, Padre, de que somos hijos tuyos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por su palabra que nos edifica a todos. Amén. Si dispusimos en nuestro corazón una ofrenda, aquí está el baulito. Recordemos que la ofrenda es para el mantenimiento, el sostenimiento de la iglesia de Cristo, el lugar en el cual nos reunimos, y también la iglesia aporta a personas pues que lo necesitan con las visitas y demás que nuestro pastor hace. En las redes les bendecimos, le honramos. Si tenemos la oportunidad y estamos en Pamplona y podemos asistir, ven a Betel, ven a la casa de Dios, que aquí estamos todos reunidos honrando a nuestro Dios, nuestro Señor, el Dios verdadero. Dios les bendiga. Amén.